Y la verdad que si caminamos sobre una cuerda floja, en algún momento nos vamos a caer, ¿no? Dice el dicho que el que juega con fuego en algún momento se quema, ¿no? Y yo quería titular esta porción que voy a compartir hoy: cuidado con acampar cerca de Sodoma. Cuidado con acampar cerca de Sodoma. Ustedes saben que Sodoma lo voy a ir explicando. Y se trata de que si vivimos en la cornisa del pecado, nos podemos caer. Si coqueteamos ahí en la frontera del pecado, podemos caer. Cuidado con acampar cerca de Sodoma. Génesis 12 habla del llamado a Abraham. ¿Se recuerdan? El patriarca Abraham, el padre de la fe, él vivía en Ur de los caldeos. El Señor le habla, le dice: vete de tu tierra y de tu parentela a un lugar donde yo te voy a mostrar. Y Abraham cumplió ese mandato a medias, porque sí se fue de su tierra, pero no de su parentela. Se lo llevó a su sobrino Lot, que terminó siendo un dolor de cabeza para él. Y en realidad, cuando metemos a un tercero entre nosotros, no sirve la cosa, porque la palabra dice en Génesis y en Mateo, el Señor lo dice, que el hombre dejará a su padre y a su madre, dejará a su parentela y se unirá a su mujer y serán una unidad. No dice el hombre dejará a su padre, a su madre y se llevará a su sobrino. No lo dice, porque no pueden ser uno. Siempre va a haber un tercero que va a estar disputando y que además va a hacer alianza con alguno de los otros y nos terminamos peleando entre nosotros, ¿no? Bueno, se fue Abraham con Sarai, su esposa, y Lot, su sobrino, y dice en el capítulo 12, el verso 8, dice que Lot, Abraham y Sara acamparon próximos a Betel. ¿Les suena ese nombre, Betel? ¿Qué significa? Casa de Dios. Y este nombre se lo puso Jacob, el hijo de Isaac, hijo de Abraham, en un momento que tuvo sueño, y él soñó un sueño de que había una escalera que llegaba al cielo y que por esa escalera subían ángeles y descendían ángeles. Y él se despertó y dijo: wow, estoy en un lugar santo. Y le puso por nombre a ese lugar Betel, que significa casa de Dios, escalera al cielo. Y esta gente, Lot, con Abraham y su esposa Sarai, se ubicaron en Betel, que es casa de Dios. Y después ustedes saben la historia, que en un momento se empiezan a pelear los pastores de Abraham con los pastores de Lot, porque Dios los prosperó y empezaron a tener problemas, y Abraham le dice a su sobrino: no quiero que nos peleemos, que haya contienda entre nosotros, más vale nos separemos. Y entonces Abraham le dice a Lot: elegí lo que vos quieras, si vos te vas a la derecha, yo me voy a la izquierda, si vos te vas a la izquierda, yo me voy a la derecha. Y dice que Lot, esto lo prediqué los otros días, lo mencioné, está en el capítulo 13:10, dice que Lot levantó la vista y miró y eligió por vista una llanura que era de pastos verdes regados con el río Jordán, y dice que se parecía al jardín del Edén, al jardín de Jehová. Qué belleza, ¿no? Para los ojos decía, bueno, ya está, acá voy a ser prosperado, voy a ser multimillonario. En cambio, Abraham lo dejó elegir y él confió en su proveedor, Jesús, el Señor, ¿no? Y en cambio Lot eligió por vista. Y esto le trajo muchos problemas a Lot y también a Abraham. Y él dice
en Génesis 13:12, que Lot puso sus tiendas próximo a Sodoma, casi en Sodoma, dice la palabra hasta, ahí en el límite, ¿no? En la cornisa, en la cuerda, y se fue de Betel, casa de Dios, a Sodoma, que Sodoma significa vacío, corrupción, mal. Eso significa Sodoma. Y saben que en un momento Sodoma entra en guerra contra varios reyes vecinos y justamente que ahí estaba Lot con su familia y sus bienes y los llevan cautivos. Estas personas que le habían hecho la guerra a Sodoma. Entonces Abraham tiene que ir a rescatar a su sobrino Lot y sacarlo de ese lugar que estaba cautivo. Ya empezaron los dolores de cabeza, primero con la pelea, segundo con rescatarlo, pero la última es cuando el Señor le dice a Abraham que está cansado de los males de la gente que vive en Sodoma, que pecaban en gran manera contra Jehová, dice la palabra, y decide destruirla. Pero se lo dice a Abraham, dice la Biblia que Abraham era amigo de Dios, y Dios dice, ¿le ocultaré algo a mi amigo Abraham? Entonces dice que le dice, voy a destruir a Sodoma, y Abraham intercede, dice, si hubiera 50 justos, ¿vas a destruir al justo con el pecador? El Señor dice, si hubiera 50, no, pero no había 50. Entonces Abraham empieza ahí a altercar con el Señor, a negociar, y dice, si hubiera 45, no hay 45. Si hubiera 30, no hay 30. Si hubiera 10, no hay 10. Y finalmente Dios manda a un par de ángeles a rescatar a Lot de Sodoma y logra escapar de ese lugar donde él asentó sus tiendas, próximo a Sodoma. Y esto nos pasa cuando estamos ahí en la cornisa, en el borde del pecado. En algún momento nos podemos caer. Y nos acostumbramos a eso, como se acostumbró Lot. Lot estaba cerca y bueno, después una vez ya estaba en Sodoma y de tanto ver el mal, la trampa, la corrupción, se fue acostumbrando y le pareció normal. Y es lo que nos puede pasar a nosotros cuando el mundo nos influencia, cuando nuestros compañeros del trabajo tienen más influencia sobre nosotros, cuando en la facultad, en la escuela, nos influencia la gente con la que vivimos, la gente que no es creyente, que no es hijo de Dios. Pero me gusta, hay una advertencia que nos deja Pablo en Romanos 12:2, es bien conocida. Dice Pablo, no conforméis a este mundo. O sea, no tomar la forma que tiene este mundo, no tomar la forma en que se mueve, en que vive el mundo. En otra versión dice, no imitéis las costumbres de los que están en el mundo. No imitéis la forma en que vive el mundo. Y esa tibieza espiritual nos puede conducir por malos caminos. Primero, porque ustedes saben cuáles son los planes del diablo. Matar, hurtar y destruir. Y te va poniendo tibio, te va poniendo frío, empezás a dejar de congregarte porque tenés el asadito con los compañeros de trabajo o los ravioles con la abuela y los nietos, dejás de leer la palabra y dejás de orar. Y eso es lo que va haciendo el enemigo. No te va a hacer caer de golpe. Él te va a poner un plano inclinado, cuesta abajo, con una descendente suave. El diablo es muy sutil.
tiene planes perversos para con nosotros. Y no te va a poner a traba. No te va a dejar una cáscara de banana para que vos te caigas de golpe. No, Él es muy sutil. Muy sutil. Pero sabemos que su final es camino de muerte. Porque eso es lo que quiere. Hurtar, matar y destruir. Proverbio 13:20 dice, el que anda con sabios, sabio será. El dicho dice, dime con quién andas y te diré quién eres, ¿no? Yo creo que debe estar basado en esta palabra. El que anda con sabios, sabio será. Mas el que se junta con los necios, será quebrantado. Una vez más, la palabra nos advierte. Miren lo que dice la carta de Hebreos 2:1. Dice, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. No sea que nos deslicemos y el diablo que nos deslicemos. ¿A usted qué idea le da esa palabra deslizarse? Es como patinarse, ¿no? Como que ir patinando. Cuando frena el auto se desliza, ¿no? Y ahí está la trampa del enemigo. Cuando nos acercamos mucho a Sodoma, cuando ponemos nuestra tienda cerca de Sodoma. Me gusta este otro versículo, Proverbio 22:2. Dice, el avisado ve el mal y se esconde. Mas los simples pasan y reciben el daño. El libro de Proverbios es un libro hermoso. Y una vez escuché, si alguien leyera nada más que el libro de Proverbios de la Biblia, sería sabio. Y en el libro de Proverbios se habla mucho del sabio, del necio, del prudente, del imprudente, del simple. ¿Y de qué lado quiere estar usted? No me lo diga, ya lo sé. Esto yo una vez ya lo confesé, hace unos años atrás cuando estaba estudiando en el profesorado, viejo ya, 52 por ahí. En realidad hace poco porque no. Me proveyeron una computadora de ahí del profesorado que estaba haciendo y fue una bendición para muchas cosas, pero fue una trampa para mí. Porque ustedes lo deben saber muchos, cuando uno está con el celular o con la computadora, te aparecen imágenes ahí, ¿vieron? Y apareció un día una minifalda y yo puse enter y ahí empezó mi caída. Terminé viendo cosas que no tendría que haber visto. Se infectó mi vista, mi corazón. Y ¿saben qué? Fue muy difícil salir. Gracias a Dios el Espíritu Santo me arrancó de eso. Fue muy duro, horrible. Fue bochornoso y vergonzoso y humillante cuando tuve que confesarle a mi esposa, a mis hijas, al pastor, y ya lo hice con usted en alguna oportunidad. Pero saben que cuando estamos cerca de Sodoma y caemos en Sodoma, tengo buenas noticias. Dios te puede sacar. El Espíritu Santo te puede sacar. Y es un proceso, yo también ya lo enseñé. Empieza con una palabra que se llama reconocer. Y reconocer se lee igual de atrás para adelante. Y en ese reconocer uno tiene que ser honesto, muy honesto con uno mismo. Y decir, estoy en pecado. Soy pecador.
No, pero una sola vez. No, sos pecador. No, pero una moneda que... No, sos pecador, sos ladrón. Y empieza con reconocer que soy pecador. Sigue por el arrepentimiento genuino, de corazón, no de boca. Cuando uno dice, esto no me gusta más, quiero salir de esto. Saben, hermano, tuve que tirarme al piso, clamar por ese pecado. Clamar a Dios, tirarme al piso, pedirle perdón y decir, Señor, sacame de esta inmundicia. Y Dios lo hace, pero hay que darle permiso. Hay que decir, Señor, soy pecador. Me arrepiento, no quiero más esto en mi vida. Y cuando hay un arrepentimiento genuino, después viene la confesión. Y no es solamente confesión a Dios, porque Dios sabe. Está bueno, tenés que pedirle perdón a Dios, pero también Santiago habla de que tenemos que confesar nuestros pecados unos a otros. Y yo lo hice. Fue muy humillante, vergonzoso. Hablar con mis hijas y decirle que el papá, el que predica, el papá, el que viene los domingos a iglesia, tiene una careta religiosa. Y tuve que caer allá al fondo, pero Dios me rescató de ahí el fondo. Y dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos de toda maldad. Es hermoso el Espíritu Santo, ¿no? Es hermoso. Así que, hermano, si estás cerca de Sodoma o si estás en Sodoma, quiero decirte que el Señor ofrece nuevas oportunidades. Lo hizo con una mujer que fue sorprendida en adulterio. La querían matar. Y el Señor dijo, el que esté libre de pecado sea el primero en tirar la piedra. Y eran religiosos esas personas, pero no eran hipócritas. Reconocieron su pecado y se guardaron las piedras en el bolsillo, porque ninguno podía tirar la piedra. Y qué bueno que en la iglesia empecemos a ser menos religiosos y más sinceros. Seamos más transparentes. Que no seamos hipócritas. Que no nos escondamos en esa careta de religión, como lo hice yo por un tiempo. Cuento esto porque para que estemos alerta. Hace un tiempo nos juntamos con unos hermanos en Cristo y nos contaban un padecimiento que tenía en su corazón porque uno de sus hijos, que apenas tenía 3, 4 años, el papá abrió la puerta y lo sorprendió, un amiguito, haciendo algo que no pudo ver. Y ese bebé, porque un bebé, no sabía hablar todavía, no sabía escribir. Sí hablaba, pero no sabía escribir. No tenía celular, pero la mamá le dejaba el celular para que se divierta, ¿vieron? Y no sabía escribir, pero él sí descubrió que le podía hablar al celular y que ejecutaba la orden que él daba con su boca. Y empezó a decir, quiero ver personas desnudas. Ya saben que terminó. Una criatura. Y cuento esto para que estemos alertas, hermano. Esto no es del futuro, está ocurriendo hoy. Y seguramente acá tal vez haya un muchacho, algún varón o mujer luchando con esto. Quiero decirle que no se quede guardado en la culpa, porque el enemigo lo va a matar, lo va a destruir. Hable con personas de confianza.
personas que tengan ascendiente espiritual con usted, confiese su pecado y va a sentir libertad. Y cuando esto pasa, uno sabe que puede contar con esa persona como un rendidor de cuentas y decir, mirá, me pasa esto, volví a caer, volví a tropezar. Pero sabe que alguien va a estar orando, velando por usted. En algún otro momento le voy a contar, estamos en un ministerio con Bebi trabajando con gente con estas problemáticas, pecados de homosexualidad, pornografía, adulterio, fornicación, masturbación. Y a veces no, siempre, todos los jueves me conecto 2 horas entre las 20 y las 22 con personas de todo el mundo de habla hispana, muchachos que han caído. Tenemos 1 hora con todo el grupo de una enseñanza bíblica y 1 hora con un grupito de 5 personas. Y yo ya soy coordinador y escucho cómo les fue en la semana, esto, lo otro. Y soy rendidor de cuentas de muchos de ellos y los sigo, los discipulo, los ministro, como lo hicieron conmigo. Y es hermoso ver la obra del Espíritu Santo, sacando de las garras de la tiniebla a esas personas. Y a usted le parecerá extraño, pero esto está ocurriendo hoy en la iglesia. Jóvenes que han sido abusados por años en la iglesia, por líderes, hijos de pastores, de siervos. Para el diablo no hay color, ni raza, ni religión. Y le cuento esto para que seamos como padres astutos, como serpientes, como dice el Señor. En ese grupo siempre se habla de la confidencialidad y no hay diferencias de denominación. Si alguien se encuentra luchando con alguna de estas cosas, puede contar conmigo y mi esposa. Se lo digo de corazón. Yo estuve en ese lugar. Ustedes conocen la historia de Adán y Eva en el Génesis, los primeros capítulos. Ellos pecan porque son influenciados por el diablo, por las cosas del mundo. Son influenciados por el diablo y caen en pecado. Y cuando el Señor llama a Adán, dice, Adán, ¿dónde estás? Y fíjese que no dijo el Señor, aunque ya lo sabía, Adán, ¿por qué pecaste? El Señor dijo, ¿dónde estás? Y la respuesta de Adán dijo, me escondí porque tuve miedo. Eso es lo que causa el pecado. Nos hace escondernos detrás de una fachada. Nos escondemos y aparece también la vergüenza. La vergüenza de no abrir nuestra boca y decir, necesito ayuda, no puedo con esto. Y ahí apareció el Señor y dice que tuvieron que hacerse hojas de higueras para vestirse porque tuvieron vergüenza, porque se dieron cuenta que estaban desnudos. Y me encanta porque el Señor también se refirió a otra higuera. Ustedes lo deben haber visto en los evangelios. El Señor Jesús ve una higuera frondosa, llena de hojas, y fue a buscar fruto. Pero esa higuera eran apariencias, nada más. No había fruto. Y esto nos pasa a nosotros cuando nos tenemos que vestir de higuera para esconder nuestro pecado.
y obviamente no tenemos frutos. Y dice la palabra que el Señor la maldijo porque no había frutos. Y al otro día los discípulos ven la higuera totalmente seca, ¡wow! Pero dice la palabra que se empezó a secar desde la raíz. Y ustedes habrán visto plantas que se secan, que se van empezando, las ramitas se van poniendo secas, se saca, pero todavía sigue habiendo viva. Si usted la poda, probablemente salga de vuelta porque la raíz está viva. Bueno, el pecado tiene que salir de raíz, si no va a volver a brotar. No nos tapemos, no nos escondamos en las higueras. Este versículo me encanta. Isaías 1:8. Isaías 1:8, mientras lo pone Franco, dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestro pecado fuere como la grama, como la nieve, serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Hay unos versículos de los salmos que escribió David. No sé si los voy a poder leer. Por una cuestión de tiempo. ¿Cómo ando con el tiempo? ¿Están cansados? ¿No? ¿Seguro? ¿No los aburro? Bueno, vamos a leer algunos. ¿Los tenés, Franquito? Bueno, ahí lo puso Franco. Salmos 51, del 1 al 4. Este salmo lo escribe David después de ser confrontado por el profeta Natán cuando él cayó en adulterio con Betsabé, la esposa de Urías, uno de sus valientes. Y no solo que la deja embarazada, sino que también hace un plan para que pareciera que su esposo la había embarazado. Ustedes conocen la historia, lo manda al frente de la batalla y termina muriendo. Pero ese niño que estaba gestándose en el vientre de Betsabé muere. Y David es confrontado por Natán y escribe este salmo porque David dice la palabra que era un hombre conforme al corazón de Dios y era tan pecador como usted y como yo. A pesar de ser uno de los reyes, el rey más prominente, de quien desciende Jesús. Pero este hombre escribe esto, miren: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por justo en tu juicio. David sabía que no podía ocultarle nada a Dios, pero también sabía que Dios tenía misericordia. El Salmos 32, del 1 al 3, también escrito por David, dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Déjeme decirle que nuestras transgresiones han sido perdonadas y cubierto nuestro pecado por la sangre del Cordero, aquel que compró nuestra redención, aquel que nos vino a traer vida y vida en abundancia. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu
no hay engaño. Cuando escucha eso que dice no hay engaño, ¿qué significa? Que no nos escondemos detrás de una higuera. Nos presentamos delante del Señor desnudos espiritualmente. El 32:3 dice, este versículo, miren lo que dice. Mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. ¿Usted se imagina quedarse duro? Porque los huesos se secan, se envejecen. Bueno, esto es lo que está diciendo David. Mientras oculté mi pecado, mientras me cubrí con la higuera, pasó esto. Mis huesos se empezaron a envejecer. El último, 2 versículos más. Salmos 139, 23 y 24. Lo escribe David también. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Ustedes saben quién dijo, yo soy el camino. En ese camino que nos lleva a la eternidad con Dios. ¿Saben que me encanta lo que enseñaba el pastor Mateo Pastore? El Señor Jesús dijo que Él iba a estar a través del Espíritu Santo con nosotros hasta el fin. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Pero otra cosa es que el Espíritu Santo esté en nosotros. Está con todos, pero están con aquellos que buscan y practican la santidad. ¿Se entiende, no? El Espíritu Santo no puede habitar en un lugar donde hay pecado, porque lo contristamos y lo humillamos. Si no está el Espíritu Santo, ustedes saben quién está. Pero Él no puede cohabitar con el pecado. Entonces siempre lo vamos a tener el Espíritu Santo con nosotros y tenemos que procurar que esté en nosotros. ¿Se entiende, verdad? ¿Sí? Miren, la santidad es una lucha. La santidad es una práctica, pero es progresiva. Uno no nace santo porque nos vamos convirtiendo en nueva criatura y dejamos ese viejo orden y tenemos que matar la vieja. ¿Se acuerdan cómo yo les decía otro día? La vieja naturaleza tiene la culpa de todo, la vieja. Pero déjenme decirle esto. El Espíritu Santo nos da convicción de pecado. El que hurtaba, dice Pablo, no hurte más. Y el Espíritu Santo, el que nos saca, nos limpia de toda maldad. Y como le digo, la santidad es H24 por 7 por 365 días. Siempre. Es una lucha. Pero tenemos al campeón de nuestro lado. Aquel que venció el pecado y la muerte. Su sangre nos hace limpios y aceptos delante del Señor. Me quedan nada más que 2 hojas. Bueno, estar cerca de Sodoma y la cornisa significa que de alguna forma u otra nos va a influenciar Sodoma. Después en algún momento como Lot vamos a terminar viviendo en Sodoma y como Lot nos vamos a acostumbrar a las cosas del mundo. Creo que los otros días escuché algo hermoso. Fuimos a un casamiento donde el papá los bendijo a su hijo
y a su nuera diciendo que eran influencers. ¿Conocen lo que es esa palabra, no? Influencers para el mundo. ¿Por qué? Porque ellos estaban haciendo algo que el mundo no hace, que es casarse delante de Dios, hacer un pacto delante de Dios para toda la vida. Eso no ocurre hoy. Y qué hermoso que él podía decir, ustedes son influencers para el mundo. Y eso es lo que debemos ser nosotros. Y no que el mundo nos influencie a nosotros. La palabra dice, conviértanse ellos a vosotros, no ustedes a ellos. Recuerdo cuando Baby trabajaba, algunas compañeras de ella decían, se le escapaba un bo, un pe o una mi. Y decía, uy, perdón, cierto que vos no decís malas palabras. ¿No le pasaba así? Y si estamos cerca de Sodoma se nos pegan las malas palabras. Se nos pegan los vicios, las mentiras, las trampitas. Esta es la última. El Señor Jesús dijo que somos la sal y la luz. Pero si la sal pierde el gusto, no sirve para nada. Y si la luz se esconde, seguimos en tinieblas, no se ve nada. Usted trate de entrar a una casa sin luz, en plena oscuridad, se va a llevar por delante todas las cosas, los muebles. Pero mire, hace falta solo una llamita de un fósforo para que usted distinga los bultos y no tropiece. En San Juan 17, el Señor ya se está preparando para su crucifixión, pero hace una última oración por sus discípulos. Y en ella dice, no quiero que lo quites del mundo, Señor, no te pido que lo saques del mundo. Ustedes deben recordar esta parte, ¿no? Y en el versículo 17 de Juan 17 dice esto. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Qué oración, ¿no? Nos llega a nosotros también. Nos llega. Y ustedes habrán visto acá este bulto, ¿qué será? ¿Un ventilador? ¿Qué será esto? ¿Tiene una idea? Chan, 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 chan. Empieza. Poquito, poquito, poquito. Charan, chan, chan. Poquito, 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 poquito. Pues, miren lo que hay adentro. Se ve, ¿no? Está en un pedestal, cubierta de cristal. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Lea la Biblia para ser sabio. Créala para ser salvo. Y practíquela para ser santo. Porque sin santidad nadie podrá ver a Dios. Que el Señor nos bendiga mucho.